Bueno, paz de Cristo, vamos a continuar con el tema nos quedó pendiente la semana pasada. En este caso vamos a ver la guerra de los 100 años, que ojo, se le conoce como guerra de 100 años porque fue un conflicto que no terminó después de casi 100 años, pero que realmente, pues vaya, no fueron 100 años de completa guerra, ¿verdad? Y es uno de los conflictos pues más largos que ha tenido Europa pues en su historia. Bueno, empezamos. Aquí tiene que ver principalmente con el tema de los avances militares. O sea, es decir, como lo vimos, la Edad Media la podemos dividir en dos etapas, ¿verdad? Desde la caída del Imperio Romano hasta por ahí el surgimiento de la escolástica, el surgimiento de las naciones, vamos a llamarlo así, entre comillas, pues más modernas, que fue un periodo de tiempo en el cual pues vemos un desarrollo tecnológico y militar. Que ojo, siempre el desarrollo tecnológico está ligado a la guerra. O sea, realmente gran cantidad de elementos que vemos hoy en día están, en su momento fueron destinados a la guerra. Realmente la guerra propició el comercio, la guerra propició enfermedades, la guerra propició alianzas, la guerra propició muchas cosas. Entonces, pareciera que el ser humano aprende de la guerra y que sin la guerra pareciera como que no estamos completos, ¿verdad? Como que algo nos falta. Digo, eso es lamentable. Entonces, también es cierto que conforme fue aumentando la tecnología, pues también es cierto que, vaya, también se inventaron nuevas maneras más eficientes de matar. De hecho, la ametralladora en su momento fue inventada o su diseño. Uno de los principales arquitectos de tal arma, pues fue un médico que veía que muchos de los soldados no se morían en el campo de batalla, sino que quedaban mutilados. Y dice, oye, pues en vez de que queden mutilados, sin un brazo, sin una pierna y demás, pues mejor que se mueran. Entonces, ahí él desarrolla la ametralladora. En su momento, un tipo más primitivo, por así decirlo, de ametralladora. Entonces, vaya, por este lado, sí podemos ver o podemos entender pues que eh, en este periodo de tiempo también pues fue un periodo de mucha confrontación entre Francia e Inglaterra, pero pues no nada más entre estas dos, sino entre todo en este mundo ya que estaba empezando a finalizar o que estaba empezando a dar sus primeros pasitos para superar la edad oscura, ¿verdad? Ahora, las principales causas de esto, pues fue el tema de la corona, ¿verdad? La sucesión. Recordemos que todos los reyes, bueno, no todos, ¿verdad? Pero sí en su gran mayoría, tenían cierto parentesco en cuanto a la sangre, en cuanto a las familias, ¿sí? Realmente casi todos venían de la tradición carolingia de Carlomagno, ya hablamos de él, em, y pues que a final de cuentas esto impactó en Francia. El rey de Francia en su momento era Felipe IV, que en su momento le asignaron el término de El Hermoso. Este había dejado tres hijos y estos tres pues reinaron sucesivamente y se murieron, pero pues no tuvieron descendencia masculina. Cuando muere el menor, que es Carlos IV, pues empieza a plantear, oye, pues quién va a suceder, ¿verdad? Al rey ahora. Entonces en Francia, Felipe de Valois, sobrino de Felipe IV, fue coronado rey, pero en Inglaterra el Parlamento inglés declaró que su propio rey, que sería Eduardo III, era el legítimo heredero de la corona y pues envía una delegación a Francia pues para reclamarla. Recuerden que había parentesco, ¿verdad?, entre estos dos. Ahora, ellos se basaban en esto, que Eduardo, sí, Eduardo era hijo de la hermana de los tres últimos reyes, es decir, que era nieto. Felipe IV, el nuevo rey de Francia, Felipe IV de Valois, él decía que por las mismas razones que las mujeres no podían heredar el trono, la descendencia por línea masculina es preferible a la línea femenina. O sea, es decir, a final de cuentas ambos estaban apelando a un rey de la misma familia, pero de diferente rama, ¿verdad? Entonces, como rey de Francia, pues Felipe IV era señor, y por ejemplo, en otros territorios, por ejemplo, Guyena, en Guyena, por ejemplo, Eduardo III era duque de Guyena, o sea, Eduardo III tenía posesiones en Francia, o sea, un rey inglés tenía posesiones en Francia, y como era duque de Guyena, pues él era vasallo del rey de Francia porque era duque de Guyena, o sea, fíjense, ambos eran reyes,
pero como este rey tenía territorios en Francia, pues al tener territorios en Francia y al ser un duque de Francia, pues también le debía honor, por así decirlo, al nuevo rey, a Felipe. O sea, era algo muy, vaya, era una trama enmarañada. Entonces, pues como tal, después de muchas ahí averiguaciones y demás, pues Eduardo consiente a esa ceremonia. Eduardo dice, ok, bueno, voy a decir que está bien, que soy tu vasallo en esos territorios, pero después de que se celebra, él dice, ¿sabes qué? Pues yo estaba muy chavo, ¿sabes qué? Siempre no, porque mis consejeros ineptos me dijeron que sí, pero siempre no, no soy tu vasallo. Entonces empiezan a enemistar. Y luego unos temas por ahí en Escocia, pues los llevan a la guerra. Escocia era una parte de lo que es el norte de Inglaterra. De hecho, lo que hoy es el Reino Unido, se llama Reino Unido, son varias naciones. Una es Inglaterra. O sea, Inglaterra no es toda la nación, está Inglaterra, está una parte de lo que se podría llamar Irlanda, Gales y Escocia. ¿Sí? Entonces son varias regiones, ¿no? No es una sola. Mucha gente dice, no, sí, los ingleses, y creen que los ingleses son los escoceses, son los galos y son los irlandeses. No, los ingleses son de una parte, no, no son de todo, ¿sí? Entonces por eso se llama Reino Unido. De hecho tiene un nombre más largo, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Entonces, durante pues muchas generaciones Francia era aliado de los escoceses porque los escoceses no querían ser parte de Inglaterra. De hecho, hace algunos, ¿qué serán? Como hace 3 años volvió a haber un referéndum allá en Escocia porque no se querían separar. Digo, perdón, porque se querían separar. O sea, hoy en día son una sola nación, pero bueno, son un país, son una alianza, por así decirlo, pero Escocia se quiere separar de Inglaterra. Ya ha habido algunas situaciones que ahí se han enemistado. Entonces, cuando en su momento, pues la política imperialista de Inglaterra, pues el rey David de Escocia, pues se ve obligado a huir del país porque pues los ingleses ya entran. Francia le presta asilo, apoya a sus partidarios que pues continuaron luchando contra las tropas de Eduardo III. Se enojó, protesta y pues se prepara para atacar Francia. Pero pues como Eduardo estaba involucrado en una guerra con Escocia, pues no podía pretender derrotar a Felipe por sí solo, y por lo tanto empezó a tejer una red de alianzas en contra de su enemigo. Su principal aliado era en su momento el emperador Luis de Baviera, quien le dio el título de vicario imperial. Entonces contaba con el apoyo de otros duques de menor categoría y con las ciudades de Flandes, que pues se rebelaron contra sus señores. El jefe de la rebelión fue un cervecero que se llamó Jacobo von Artevald, y pues él temía que con razón los nobles a quienes los rebeldes habían derrocado buscaran el apoyo de la corona francesa, y por lo tanto él se procuró pues el de Eduardo, ¿sí? Felipe por su parte también teje una red de alianzas en la que estaban incluidos los reyes de Navarra, de Bohemia, los duques de Bretaña, Austria, Lorena, algunos alemanes que incluso se oponían a la política del emperador, que ojo, como lo platicamos en la sección pasada, realmente pues la nobleza tenía mucho poder. O sea, el rey no tenía la palabra absoluta. O sea, los nobles tenían el poder de convocación de ejércitos y demás, y en su momento se oponían también a las políticas de los reyes o del emperador. Al principio los ingleses empezaron perdiendo. En 1338 Eduardo se presenta en Francia, se dedica a devastar la región, pero pues Felipe sabía que su enemigo se estaba acabando el dinero de Inglaterra y que no iba a poder sostener el ejército por mucho tiempo. Entonces él se niega a ofrecerle batalla, simplemente se mete en sus castillos y espera que Eduardo se empiece a morir de hambre. Y efectivamente Eduardo tiene que regresar a Inglaterra pues pobre y muy decepcionado, ¿sí? Después vamos a ver, miren, así estaba, por así decirlo, todo este enmarañado. Aquí tenemos a la casa de Valois. Tenemos aquí a Felipe IV, Eduardo III. Aquí tenemos como Carlos de Valois viene en sí la parte de los Capetos, viene de Felipe el Atrevido. Aquí está Carlos de Valois. ¿Sí? Y justamente aquí también vemos cierta injerencia con el tema de los Borbones. Acá tenemos a los Luxemburgo. De hecho hay un país que se llama Luxemburgo. Y pues bueno, fíjense, aquí tenemos varias familias importantes, y si se fijan cómo se cruzan de una manera muy interesante.
Y pues aquí podemos ver que sí, o sea, realmente muchos de ellos eran parientes y se la pasaban peleando entre ellos. Realmente muchas de las guerras de Europa tienen que ver entre parientes. Y otro punto muy importante aquí que me llama la atención a mí personalmente, pues es justamente el tema de que todos estos eran cristianos. O sea, tú dices, oye, pues todos somos cristianos, supuestamente, ¿qué pasó con la guerra justa de Agustín? ¿Qué pasó con la guerra justa que él proponía de que, oye, ¿sabes qué? La guerra solamente tiene que ser cuando un enemigo te invade, cuando un enemigo viene por ti y pues en su momento no puedes hacer nada más que defenderte, ¿verdad? Porque pues en su momento Agustín decía que es una guerra justa, pero aquí no hay justicia. Sabemos un rey inglés que quiere conquistar un territorio que no es suyo, que es el de los escoceses, y vemos a Francia usando eso para llevarle contra a Inglaterra. Y aquí está justamente el tema que les decía, de que pues justamente este Eduardo tenía posesiones en Francia y eso hacía que pues prácticamente fuera vasallo de Felipe. Ahí está, fíjense, esta parte de aquí, justamente, estos eran los territorios de los ingleses. Esta parte que tiene que ver, pues son las adquisiciones de los franceses a costa de Inglaterra, por así decirlo, y esto era Francia, o sea, Francia fue creciendo, no era lo que es hoy en día, ¿sí? Y obviamente después la zona cultural francesa va poco a poco creciendo hasta que, pues bueno, toda esta parte de la derecha después se convertiría en Francia. Y justo estas son las ciudades de Flandes que les decía, ¿sí? Estas son las ciudades de Flandes, que pues aquí es donde se da la rebelión que platicábamos hace unos momentos. Aquí estamos allá por la zona o por el año 1337 hasta este año. Y pues bueno, aquí podemos observar este mapa, bastante interesante el asunto. Y pues bueno, continuando. Después, en 1340, los franceses, junto a los normandos y los genoveses, pues reúnen una flota muy grande. Y lo cierto es de que los ingleses, con ayuda de los flamencos, pues ahí están los Flandes, flamencos, justamente pues ellos derrotan a los franceses de una manera aplastante. Casi toda la escuadra francesa es destruida, miles de soldados murieron ahogados cuando se lanzan al mar huyendo, y se cuenta que nadie se atrevía a darle a Felipe la noticia, ¿sí? Hasta que su bufón le dijo que al parecer los franceses eran más valientes que los ingleses porque se atrevían a saltar al mar. Después Eduardo, pues tampoco puede sacarle ventaja a esto, porque su gran ejército se deshace cuando ya empiezan a escasear los fondos. Después, el ya desesperado, el rey de Inglaterra invita al rey de Francia a un encuentro en el campo de honor, pero Felipe sabía que el tiempo actuaba en su provecho y por fin Eduardo otra vez tiene que aceptar un armisticio, regresar a Inglaterra donde tenía muchas deudas que pues tenía para financiar su campaña. Y pues justamente y lamentablemente los que pierden esta guerra es la gente, o sea, Felipe y Eduardo, pues ellos como si nada, ellos siguen dándose sus vidas de lujo. Pero y los miles de soldados y todas esas familias de soldados, entre comillas, cristianos que murieron por ambición de los poderosos, pues tú dices, oye, ¿qué onda con esto? ¿Sí? Y justamente es por esto que después el tema de la monarquía sería visto como algo sumamente nocivo, algo sumamente despreciable, porque tienes a un rey luchando por sus intereses, un rey luchando simplemente por conseguir poder, por conseguir recursos, y al final de cuentas quienes siempre se llevan la peor parte, pues son los pobres, es la gente, ¿sí? Es la sociedad en sí. Después, en 1346, vuelve a atacar Eduardo, donde tiene mejores resultados. Él sorprende a los franceses y él desemboca en Normandía y pues donde se dedica a devastar a la región. Y pues tras una larga serie de marchas y contramarchas, pues los dos ejércitos chocan en la batalla de Crécy, donde los arqueros ingleses derrotan decisivamente al ejército francés. Eduardo aprovecha esa victoria para situar Calois, o Calvo, no sé qué, bueno, aquí dice Calais, de verdad, no sé pronunciarlo bien, y que se rinde el año siguiente. Y después y Calais se convierte en una de las principales posesiones en su momento de los ingleses. Bueno, de hecho, aquí vamos a pasar al siguiente mapa. Vamos a ver. Ahí está. Aquí estamos hasta el año 1429. Después, de que cae Calais, la peste, pues cuando llega la peste a toda Europa, justamente, y aquí podemos ver justamente cómo ya Inglaterra se lleva un cacho de Francia,
Los territorios en blanco son los que reconocen en su momento a Enrique IV como rey. Eh, Otros que reconocen a Carlos VII como rey. Aquí está Inglaterra. Los rosita son las zonas de control inglés. Y pues, bueno, aquí en estos hexágonos, bueno, pero en estos polígonos vemos, eh, no, perdón, pentágonos, son pentágonos, me equivoqué. En esos pentágonos vemos pues las plazas que le son leales a Carlos VII. Y vemos también los estados borgoñeses, conquistas borgoñeses y demás. Ahorita vamos a ver justamente esto. Después llega la peste. Y pues obviamente no puedes pelear cuando hay una peste, ¿verdad? Entonces, esto se reanuda varios años más tarde. Felipe VI había muerto y fue su hijo y sucesor Juan II el que le tocó enfrentarse pues a los invasores ingleses que marchaban al mando de Eduardo, que era príncipe de Gales, hijo de Eduardo III. ¿Sí? Debido pues a que tenía una armadura de color negro, se le conoce como el príncipe negro, por lo que a la posteridad así se le conoció, les digo. Y su estrategia fue principalmente pues desolar los campos de Francia, destruir la base económica de su enemigo, y Juan respondió reuniendo un gran ejército que sorprendió a los ingleses cerca de Poitiers. Pero una vez más, el ejército inglés, que estaba más disciplinado, y justamente los arqueros se imponen al campo de batalla. Y contra toda expectación, pues el príncipe negro y sus tropas derrotan en Poitiers a un ejército mucho más poderoso y coronaron su triunfo capturando al rey Juan. Él fue llevado como prisionero a Inglaterra, donde permaneció hasta que en el Tratado de Bretigny, en 1360, le devuelve la libertad. ¿Sí? En este trazado, Eduardo III renunciaba a toda pretensión a la corona de Francia, al tiempo que Juan se comprometía a pagarle una indemnización de lo que en su momento fueron 3 millones de escudos y a reconocer su soberanía sobre Calais y sobre pues, buena parte de Aquitania. ¿Sí? Y bueno, después de la guerra ya se vuelve endémica, pues se traslada a España. En varias regiones de Francia había bandos de mercenarios que en su momento se llamaban las compañías blancas. Que ojo, estos mercenarios siempre existieron a lo largo de la historia, o sea, era gente que simplemente se dedicaba a asolar, gente simplemente que se dedicaba pues a vender su espada, ¿verdad? Oye, sabes que tienes un enemigo, yo voy y peleo con él y bueno, te cobro, ¿sí? Y pues bueno, hasta ahí. Y pues ahora ya no tenían cómo subsistir, ahora se dedicaban a robar, a la violencia, y cuando, para librarse de ellos, en su momento Carlos V, sucesor de Juan II, los envía a Castilla, donde en su momento gobernaba Pedro el Cruel. Pedro el Cruel había había matado a varios de sus nobles, o había mandado matar a varios nobles, y había enviado al exilio a muchos otros. Entre algunos se contaba su hermano bastardo, Enrique de Trastamara, y pues cuya madre había sido asesinada por orden de Pedro. Y los desmanes de este pues, rey cruel de Castilla enardecieron a los franceses cuando recibieron la noticia de que su esposa, Blanca de Borbón, princesa francesa, Pedro pues la había humillado, que Pedro le había humillado repetidamente y que había muerto en circunstancias bastante misteriosas. ¿Sí? Y obviamente en esta época, repito, o sea, eso de las muertes misteriosas, pues era bastante común, o sea, sí, era muy, muy común de que, pues, oye, me cae mal una persona, un contrincante político, bueno, pues lo mandamos matar. Hay muchas maneras en cómo podemos hacer esto. Y lo que pasa después es de que muchos caballeros franceses, pues, se disponen a vengar la muerte de su princesa y al mando de Enrique de Trastamara y con dinero de Francia y del Papa, pues un ejército bastante grande de caballeros y las compañías blancas cruza los Pirineos, atraviesa Aragón y penetra en Castilla. Después, cuando sus nobles se niegan a defenderlo, pues Pedro el Cruel huye a Portugal y después a Bayona. El territorio donde Pedro el Cruel se había refugiado estaba bajo el gobierno del príncipe negro, inglés, y este pues le ofrece su apoyo contra el usurpador Enrique. Y al parecer una de las principales razones que movieron al rey de Inglaterra a seguir esta política, pues fue su deseo de oponerse al rey de Francia, sin romper abiertamente con lo estipulado en el Tratado de Bretigny. Y pues al frente de su ejército, el príncipe negro cruza los Pirineos en Rocances Valles, logra que el rey de Navarra los aprovisione,
en Pamplona, y penetra en las tierras de Castilla. Ahí derrota a Enrique de Trastámara y vuelve a colocar a Pedro sobre el trono, ¿sí? Este quiere matar a los 2000 prisioneros que se hacen en el campo de batalla, pero pues su aliado inglés se lo impide y le dice de que pues hay que perdonarles la vida y hay que aceptarlos como súbditos. Después, cuando pues es restaurado este rey de Castilla, pues se hace el sordo ante las peticiones de su aliado, que necesitaba provisiones para su ejército, pues este regresa a Aquitania y libró o dejó a Pedro a su suerte, ¿sí? Entonces, en ese entretanto, este Enrique Trastamara vuelve a apelar a Francia y con ayuda de ella recibe dinero, recibe recursos y va otra vez a Castilla, donde pues vuelve a derrotar a su rival. Después, supuestamente, no sabemos bien, pero pues estos dos hermanos rivales se encuentran en un combate singular, mortal, cerca de Montiel, y Pedro resultó muerto. Pedro el cual resulta muerto, muy bien. Y entonces, pues Enrique reina en Castilla y Francia puede contar con un aliado cercano a los Pirineos. Y esta alianza se afianza cuando pues un hermano del príncipe negro, el duque de Lancaster, reclamó para sí la corona de Castilla por haberse casado con la heredera de don Pedro. Y pues la alianza entre Castilla y Francia pues cambió el curso de la guerra. Y pues con la ayuda de la escuadra castellana, los franceses toman la ofensiva. Ya en 1372 los castellanos destruyeron a toda la flota inglesa en la batalla de Rochelle. 2 años más tarde ya no le quedaban a los ingleses pues más posesiones en el continente que Calais, Burdeos y Bayona y otros lugarcitos ahí pequeños desperdigados. En 1375 Eduardo se ve obligado a aceptar una tregua, que dura hasta 1415. Eduardo muere en 1377 y pues poco antes había fallecido el príncipe negro y el nuevo rey fue el hijo de este, que fue Ricardo II. Y durante todo su reinado y el de su sucesor, Enrique IV de Inglaterra, estuvo en guerra con Escocia, en rebeliones, movimientos populares que le impidieron seguir una política de guerra contra Francia, y uno de esos movimientos fue el de Wycliffe y el de los Lollardos, ¿sí? Y bueno, después el hijo de Enrique IV, el quinto rey del mismo nombre, quien después de destruir la rebelión de los Lollardos, pues se dispone otra vez a emprender problemas o la guerra contra Francia. Después, cuando se siente seguro en el trono, reclama para sí la corona francesa. Después desemboca en la boca del Sena, el río Sena, y toma la fortaleza de Harfleur y entra en Francia. Esto se facilitó porque en ese país, en Francia, había luchas internas debido a que Carlos VI estaba medio loco o loco. Había dos partidos, los borgoñeses y los armañacs, y estos se disputaban quién, pues de qué familia vendría el rey, ¿verdad? Y las tropas francesas evitan el combate, pero pues por fin, confiadas en su superioridad numérica, tratan de detener a los ingleses y fueron vencidas en la batalla de Agincourt. Después, una vez más los ingleses se ven impedidos en continuar la batalla porque escaseaban los fondos y el ejército ya había sufrido pues realmente muchas bajas, ¿sí? Después esta gente, cuando estuvo en Francia, Enrique pues se contenta con declarar que la victoria de Agincourt demostraba que Dios favorecía su causa y que la corona francesa le pertenecía ante los ojos de Dios. Cuando hace esta declaración, pues es nada, regresa a Inglaterra, donde fue recibido pues con triunfo, pero pues hasta ahí. Ahí lo visita el emperador Sigismundo, quien anteriormente pues había estado en la corte francesa, para tratar de ser un mediador entre ambos contendientes. Enrique se muestra dispuesto a renunciar al trono de Francia, que nunca fue de él, siempre y cuando pues se cumpliera con el tratado de Bretigny, puesto que en ese tratado pues se le concedía al rey de Inglaterra una buena parte del territorio francés y pues realmente las esperanzas de lograr algún cambio pues eran escasas, ¿sí? Después, cuando los franceses tratan de reconquistar Harfleur, Enrique pues estaba preparado y un contingente enviado de Inglaterra puso fin al sitio de la fortaleza, ¿sí? Ahora, después en París, el partido de los Armagnacs estaba en el poder y por lo tanto el jefe de los borgoñeses, Carlos Duque de Borgoña, se negó a enviar tropas contra los ingleses y había un rumor de que pues había hecho un pacto secreto con Enrique, ¿sí? Lo cierto es de que cuando el rey de Inglaterra vuelve a desembarcar en territorio francés, en Normandía,
los franceses no le pueden ofrecer pues gran resistencia porque los borgoñeses estaban frente a París, mientras que en París los borgoñeses tomaban la ciudad y le daban muerte a los jefes de los Armagnacs, pues los ingleses se hicieron dueños de buena parte de Normandía. Fíjense, o sea, mientras unos estaban allá peleándose entre ellos, los ingleses llegaron y les comieron el mandado. ¿Sí? Después, huyendo de los borgoñeses, el delfín es un término que se le daba al heredero, el delfín Carlos, heredero de la corona francesa, escapa de París y va a Poitiers, ¿sí? Y pues bueno, justamente aquí está el famoso delfinado y pues él se declara regente pues porque su papá estaba loco. Entonces había un rey loco, había dos partidos que se peleaban entre ellos, los borgoñeses en París, los armagnacs en Poitiers, y pues ante la amenaza inglesa, estos dos partidos pues comienzan a negociar la paz entre sí, pero pues cuando el duque de Borgoña fue asesinado en una entrevista con el Delfín, y en presencia de este, los borgoñeses decidieron que no les quedaba otro camino que el de aliarse a Enrique, y con ese propósito le prometieron la mano de la princesa Catalina, hija del rey loco. Después la regencia del reino y la sucesión al trono, pues tras la muerte del rey. A cambio de esto, Enrique respetaría los privilegios de la nobleza francesa ante la corona y le devolvería al reino los territorios que había tomado en Normandía y conquistaría las tierras que se hallaban bajo el dominio del Delfín. ¿Sí? Justamente estaba dedicado a esto cuando se enferma y se muere y deja como heredero del trono a su pequeño hijo que había tenido de Catalina poco antes, el nuevo rey de Inglaterra, Enrique VI. Él tenía unos meses de edad cuando muere también Carlos VI y le deja así en posición de las coronas de Inglaterra y de Francia, pero el delfín tenía seguidores y territorios en el centro y sudeste del país. Y pues justamente él se hace proclamar el heredero de su difunto padre con el título de Carlos VII. Después, a la muerte del rey loco, pues muchos franceses se empiezan a inclinar hacia el delfín, que pues al final de cuentas él sí era el heredero legítimo. Continúa la guerra ya no más entre franceses e ingleses, sino entre dos partidos dentro de Francia, uno apoyado por los ingleses y otro por los escoceses. 5 años se da esta guerra civil y pues al final de este periodo los ingleses y sus aliados ganaron batallas importantes, cruzaron el Loira y sitiaron Orleans. Después, la situación del delfín era cada día más desesperante, era cada día más lamentable. Cuando, fíjense, aquí sucede algo muy interesante que se mezcla el mito y la realidad. Cuando llegan noticias de que una doncella, justamente de la aldea de Domremy, decía que había tenido visiones en las que había dos mujeres, dos santas, Catalina y Margarita, además del arcángel Miguel, se le habían aparecido y le habían ordenado que dirigiera las tropas del Delfín para romper el cerco de Orleans y que luego lo condujera para ser coronado en Reims, que era el lugar tradicional donde eran coronados los reyes de Francia y donde Carlos no había podido acudir porque pues esa ciudad estaba en territorio enemigo. Y pues se cuenta que Carlos VII manda a buscar a esta joven que se llamó en su momento o se le conoció como Juana de Arco y pues poco después, poco antes de que le fue presentada, él dice, bueno, vamos a ver si es cierto, porque hay mucho loco hoy en día. Él se disfraza y se mezcla entre los nobles, colocando a otro en su lugar. Él no sabe si lo hicieron para burlarse de ella, para probarla, no está claro, pero cuando ella entra al salón en que estaba el rey, la joven se dirige directamente a él. Ni siquiera le presta atención a el que en su momento se hacía pasar por rey. Sorprendido, Carlos se aparta con ella a un rincón y al regresar a la asamblea declaró conmovido que pues Juana sabía secretos de su vida que no eran conocidos por mortal alguno. Después esta joven pues se paseó entre las tropas, se pone una armadura y se muestra hábil en el manejo de la cabalgadura y de la lanza. Se empieza a extender su fama y aumentaba el entusiasmo entre los soldados del Delfín y pues el miedo, el desconcierto entre sus enemigos. Carlos había reunido en Blois provisiones que esperaba hacer llegar a la sitiada Orleans y Juana se ofrece a dirigir la expedición. Y gracias a una serie de circunstancias muy inexplicables, tanto Juana como las provisiones lograron atravesar el cerco sin tener encuentro alguno con los sitiadores. Después en Orleans fue recibida con aclamaciones y inmediatamente pues comienza a dirigir ataques contra las posiciones inglesas.
Cada día salía una columna de Orleans, capitaneada por Juana de Arco, y cada día caía un bastión enemigo. A la postre, pues los ingleses deciden levantar el sitio y pues esta mujer se convierte en heroína, que en su momento se le llama la doncella de Orleans. Prohibió que se les persiguiera a sus enemigos, señalando que era domingo, día de oración y no de batallas. Después de esto, las victorias de Carlos fueron ininterrumpidas. Invadió territorio enemigo, marcha a Reims para ser coronado. Las ciudades que por años habían estado en manos de ingleses y borgoñeses lo recibían con entusiasmo, o incluso los que menor hacían pues le mandaban provisiones, ¿sí? Y justamente la ciudad de Reims, al recibir noticias de la marcha del rey y de la doncella, echó a la guarnición borgoñona y recibe a Carlos con festejos, ¿sí? Eh, y justamente Carlos pues festeja en la catedral, el delfín es coronado, mientras Juana, de pie ante el altar, veía pues su sueño hecho realidad. Cuando cumple esta doble misión de romper el cerco de Orleans y de llevar al rey a ser coronado en Reims, pues la joven ya dice, ¿sabes qué? Ya me regreso a mi aldea a seguir con mi vida. Y repetidamente pues le solicita de Carlos este permiso, pero Carlos no se quería deshacer de ella. Y Juana pues continuó luchando hasta que fue capturada en una escaramuza y vendida a los ingleses. Sus antiguos aliados, que estaban aprovechando las ventajas logradas por ella, la ignoraron, literalmente la dejaron morir. Y hasta donde sabemos, ni siquiera el rey se ofreció a pagar un rescate por ella, ¿sí? Entonces, dices, oye, Juana literalmente dio su vida por la causa del rey y el rey la dejó morir, ¿sí? Es muy probable que sus consejeros le hayan dicho que no valía la pena una mujer plebeya, y por su parte los ingleses se la vendieron por 10.000 francos al obispo de Beauvoir, y pues que deseaba juzgarla como hereje y hechicera. El juicio tuvo lugar en Rouen y Juana pues fue acusada de hereje, entre otras cosas, por pretender tener mandamientos directos del cielo sin intervención de la iglesia, y por decir que sus santos le hablaban en francés y por vestirse de hombre. Y después de varios meses de prisión, sus jueces la declararon que sería entregada al brazo secular para ser ejecutada. Después accedió a firmar un documento de abjuración, diciendo pues siempre que plazca a nuestro Señor, y a cambio de ello, en lugar de ser quemada viva, pues se le condenó a cadena perpetua. Pocos días después, declaró que se le habían presentado Catalina y Margarita reprochándole que había sido una traidora. Después ella fue llevada a la plaza del Mercado Viejo en Rouen y fue quemada. Sus últimas instrucciones que se les dio al sacerdote fue que junto a la pira fueran sostener el crucifijo en alto y repetir fuertemente las palabras de salvación para poder oírlas sobre el crujir de las llamas. Era el 30 de mayo de 1431. Casi 20 años más tarde, al entrar victorioso en Rouen, Carlos VII ordena una nueva investigación y pues como era de esperarse la exoneró. En 1920 el Papa Benito XV la declara santa, pero desde hace muchos siglos ya se había vuelto la heroína nacional de Francia, ¿sí? Digo, es algo muy interesante, o sea, fíjense cómo juegan estos elementos de poder, fíjense cómo juegan estos puntos, cómo la manipulación, vaya, se va gestando en torno a todo este tipo de cuestiones, algo muy, muy lamentable, ¿sí? A partir del episodio de Juana de Arco, las victorias de Carlos VII, repito, fueron casi ininterrumpidas. En 1435 aparta al duque de Borgoña, hijo del que había sido asesinado del partido inglés, firmando la paz con él en Arras, y 2 años más tarde sus tropas ocupan París. En 1449 ya los reyes de Inglaterra y Francia acuerdan una tregua, perdón, y pues justamente eh, acuerdan que los ingleses habían sido expulsados de toda Francia, excepto Calais y algunas porciones de Guyana y Normandía. Carlos VII utilizó los últimos años de tregua pues, para consolidarse en el poder y organizar su administración y el ejército. Esto lo hizo bastante bien, que cuando se reanudan las hostilidades, los ingleses fueron expulsados del territorio francés en solo 4 años. Al final de este periodo ya no les quedaba en Francia más que la plaza de Calais, que siguió siendo de ellos hasta 1558, y pues por tanto a partir de 1453 la Guerra de los 100 años se limitó pues a pequeñas escaramuzas hasta que por fin se firma el Tratado de Paz de Piguini en el año de 1475. Y aquí lo podemos ver en el mapa, así como va creciendo esto.
cómo va ganando, por así decirlo, cada vez más territorio, en su momento Carlos, y cómo pues Inglaterra va perdiendo cada día más. Repito, yo al final solamente les quedaría esto que vemos acá al final, ¿sí? Y pues bueno, miren, también otro punto muy importante que podemos ver es de que durante buena parte de la guerra, de este tiempo, el papado estuvo en Aviñón, donde existía a la sombra del trono francés y contribuyó pues a que se enemistaran los ingleses con el papado. Más tarde, durante el gran cisma que Europa se dividió en dos, pues las alianzas establecidas en medio de la Guerra de los 100 Años pues fueron uno de los factores que determinaron por qué el papa se decidía por cada país. Después la guerra misma dificulta la tarea de desanar el cisma. Por lo último, tanto en Francia como en Inglaterra, Escocia y otros elementos, la guerra fortalece el sentimiento nacionalista. Y esto contribuyó a debilitar toda pretensión del papado a que pudiera tener una autoridad universal, ¿sí? Es decir, podemos ver justamente que el Papa, pues antes se declaraba un rey, pues fue un rey universal casi casi, ¿verdad? Entonces el tema estaba en que a pesar de esto, pues mucha gente le creía porque no se sentían parte de una nación. Mucha gente no se sentía parte de una nación, no sentían que eran parte de un país, entonces era muy común pues, que se rindieran a la autoridad del Papa. Pero la Guerra de los 100 Años contribuye a fomentar una identidad nacional, que ya se empiezan a sentir ingleses, franceses, alemanes y esto y otro, y esto ayuda a que el Papa ya no sea visto como una autoridad civil, sino simplemente como un líder espiritual. Bueno, desde mi punto de vista, hasta ahí está mal, ¿verdad? Pero bueno, ya cada quien. Y pues bueno, hasta aquí terminamos con la Guerra de los 100 Años. Espero que esto les haya ayudado. Digo, la verdad aporta mucho contexto para lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Bueno, Dios los bendiga.